A medida que los científicos se adentran en esta misteriosa civilización, han sacado a la luz descubrimientos arqueológicos revolucionarios que han cambiado todo lo que creíamos saber sobre esta enigmática parte del mundo. Acompáñenos a desvelar las 15 cosas más extrañas descubiertas recientemente en Egipto. Número 12. El laberinto de Jawara. El misterioso laberinto de Jawara también recibe el nombre de Pirámide Negra de Dashur. Es un lugar donde se ocultan secretos y cobran vida historias de antiguas intrigas. Se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de El Cairo, precisamente en medio del desierto. Esta estructura se ha convertido en un escenario controvertido, tanto para turistas como para arqueólogos, quizás porque fue construida por Amenemhat III, el sexto faraón de la 12ª dinastía. La pirámide mide unos 75 metros de altura, con una base de 105 metros y una inclinación de 57 grados. También está revestida de piedra caliza, lo que le da un aspecto crudo y arenoso, similar al de las antiguas fortalezas. Pero eso ni siquiera es lo más emocionante de este yacimiento arqueológico. Lo emocionante es la estructura subterránea que se asemeja al diseño del reino medieval, descubierta por los arqueólogos en 2008. El pasadizo subterráneo es tan intrigante que Heródoto, el historiador y geógrafo griego, que visitó la pirámide durante el siglo V, la describió como un complejo extraordinario con innumerables habitaciones. Las estructuras subterráneas de la Pirámide Negra están divididas en dos secciones, una para el rey en el cuadrante oriental y otra para sus esposas en el cuadrante meridional. Ambas secciones tenían sus entradas y estaban conectadas por dos corredores. En el interior de la cámara del rey hay un sarcófago de granito rosa con un motivo de cistros. Mientras que las cámaras de la reina contenían sarcófagos similares a los del rey, se encontraron varias piezas de su joyería, como un frasco de perfume de alabastro, 2 cabezas de masa y 7 estuches de alabastro con forma de pato. El complicado pasadizo tiene un significado ritual, ya que las cámaras fueron descritas como el hogar de Osiris, el dios regente del inframundo. Algunos de estos pasadizos conducían a la sección del rey, que permanece intacta en su mayor parte y alberga un sarcófago y frascos canopos. El laberinto contiene 12 patios cubiertos de puertas enfrentadas con 2 tipos de cámaras, una sobre el suelo y otra sobre el conjunto superior de cámaras. Mientras que el recinto superior ha sido explorado, la división inferior sigue siendo un misterio. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 11. La tumba de la reina desconocida. Cuando se cumplieron 100 años del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, los arqueólogos siguieron haciendo descubrimientos en el yacimiento arqueológico de Saqqara. Un equipo de arqueólogos que trabajaba en la antigua necrópolis encontró la tumba de una reina egipcia desconocida, así como 300 ataúdes que contenían descubrimientos fascinantes. La tumba tiene cientos de momias que se considera que pertenecen a los generales de Tut, a sus consejeros y a muchas otras antigüedades. Cada ataúd tiene un rostro espectacular que distingue a hombres y mujeres y está decorado con escenas del texto funerario del antiguo Egipto, mientras que algunos ataúdes tienen 2 tapas dentro de los féretros y pozos de las tumbas. Los arqueólogos también encontraron artefactos como juegos, pequeñas figurillas conocidas como shaptis, estatuas del dios Pata Sokar, e incluso un hacha de metal encontrada en la mano de un soldado momificado. Sin embargo, la característica más sorprendente de la tumba de la reina era que estaba hecha de oro macizo. Los arqueólogos la llamaron la Reina Real Nith. Al analizar estos hallazgos, Zahi Hawass, un egiptólogo, dijo que el descubrimiento ha adquirido una importancia monumental y ha reescrito lo que conocemos de la historia al añadir la nueva reina a nuestros registros. Pero rastrear la historia de esta soberana y esperar desentrañar los misterios que la rodean a ella y a los otros 300 ataúdes se ha convertido en una tarea de enormes proporciones para los científicos. Esto se debe a que la mayoría de los enterramientos conocidos en Saqqara eran del reino antiguo o del periodo tardío, mientras que estos eran del Reino Nuevo. Así pues, el misterio permanece y, por suerte, puede que se desvele en poco tiempo. Número 10. La Piedra Rosetta. A unas 35 millas al este de Alejandría, y en el año 1979, un grupo de soldados dirigidos por Pierre-François Bouchard, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, tropezaron con la Piedra Rosetta mientras excavaban los cimientos de un fuerte cerca del Rashid, una región ahora llamada Rosetta. La piedra, que mide casi 4 pies de largo y 2 pies y medio de ancho, es una losa de basalto negro inscrita con escritura antigua. Se dice que estos escritos eran un decreto redactado por un consejo de sacerdotes que confirmaba el derecho de un faraón de 13 años llamado Ptolomeo V a gobernar Egipto.
Lo que hacía notable a esta piedra es que no estaba escrita ni en una ni en dos lenguas, sino en tres. Lo ha oído bien. Contenía fragmentos de pasajes escritos en griego, jeroglíficos egipcios y demótico egipcio. En el momento de su descubrimiento, solo se conocía la lengua griega, lo que hacía imposible descifrar las otras dos lenguas. Estas dos lenguas siguieron siendo complejas hasta que los científicos se dieron cuenta de que la inscripción griega comunicaba el mismo significado que las otras dos. Esto permitió a eruditos como Thomas Young, físico inglés, y Jean-François Champollion, erudito francés, descifrar el código y desvelar el secreto oculto tras los antiguos jeroglíficos egipcios y los textos demóticos. La historia cuenta que estas piedras se colocaron en todos los templos importantes de Egipto. En la actualidad, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico, lo que ha desatado una gran controversia, ya que los egipcios habían solicitado en repetidas ocasiones que la piedra fuera devuelta a su patria, Egipto. Algunos historiadores apoyan ahora la petición de los egipcios de que se devuelva la piedra Rosetta. Estos académicos creen que esto ayudará a preservar la historia. Número 9. Cámara secreta en el interior de la Gran Pirámide. Sin duda, la Gran Pirámide es una maravilla del mundo antiguo y uno de los edificios más estudiados del siglo XXI. Tras años de existencia, aún guarda más secretos. Ahora es cierto que el corredor que allana el camino a una cámara secreta, oculta bajo la cara norte de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, ha sido confirmado por un equipo de investigación de pirámides escaneadas. Estos investigadores revelaron la entrada de este antiguo edificio en lo que creen que es la entrada original a la Gran Pirámide. Este pasadizo secreto fue hallado mediante una técnica de vanguardia llamada escáner de radiografía de muones de rayos cósmicos y mediante el uso de una cámara endoscópica. El resultado de la exploración mostró que el pasadizo podía albergar a varias personas a la vez, lo que hace que muchos se pregunten si el subsuelo era una asamblea para faraones. Pues bien, podría serlo. Christian Gross, geofísico de la Technische Universität München de Alemania, tiene una respuesta a esto. Gross creía que el agujero de la pirámide era algo único y que se habían visto características estructurales similares repetidas sobre la cámara funeraria del rey Khufu en otros lugares de la Gran Pirámide, así como en la pirámide Medum, situada a 45 millas al sur de El Cairo. Y Sebastian Procurer, un físico que publicó las primeras imágenes del pasadizo tomadas con el endoscopio, confirmó que el pasadizo no tenía habitaciones, ni huellas, ni ningún otro signo de actividad humana en su interior. Esto hizo que los investigadores llegaran a la conclusión de que la cámara nunca había sido utilizada ni se había accedido a ella durante décadas, hasta ahora. Planean continuar sus exploraciones en el lugar, con la esperanza de encontrar más artefactos en el espacio. Número 8. El Hombre de Oro. En la tumba de Saqqara, en la antigua capital egipcia de Memphis, los arqueólogos han anunciado una serie de descubrimientos en este yacimiento, incluida una momia de 4.300 años de antigüedad cubierta de pan de oro. La momia, que son los restos de un hombre llamado Hakashapes, fue encontrada en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 33 pies. Estaba completamente cubierta de capas de oro, y es el individuo momificado no real más antiguo. La momia también tenía un cinturón de túnica, llevaba una banda en la cabeza y un brazalete en el pecho. Estos eran emblemas de gente adinerada, en el sentido de que era un hombre de gran riqueza. Mientras los historiadores intentaban hacerse una idea de este tótem dorado, Francesco Tiradriti, egiptólogo de la Universidad Core de Enna, Italia, describió el cinturón túnica que llevaba la momia como un antiguo objeto utilizado para preservar la presencia viva del difunto, y el símbolo también podría ofrecer información sobre las antiguas creencias religiosas. De forma significativa, Ali Abu Dashish, otro arqueólogo que participó en la excavación, afirmó que el descubrimiento ayudaba a conectar a los reyes medievales con la gente que vivía a su alrededor. Además de la excavación del Hombre de Oro, también se encontraron estatuas, amuletos, herramientas, cerámica y varias pinturas murales, y se cree que estos hallazgos, incluidas las momias, datan de las dinastías V y VI del Reino Antiguo. Tras el uso de la datación absoluta, los arqueólogos descubrieron que estos objetos tenían más de 4.500 años de antigüedad. Número 7. Momias de lengua dorada. En febrero de 2021,
En el templo Tapasiris Magna de Alejandría, los arqueólogos hallaron conjuntos de tumbas que contenían momias de lengua dorada, que se suponía existían desde la época grecorromana. También en diciembre del mismo año, en el yacimiento arqueológico de Oxarhynchus, cerca de la actual ciudad de Elbasanasa, se hallaron prácticas funerarias similares de enterrar a los muertos con lengua de oro. En una excavación reciente en la gobernación de Menufia, Egipto, se encontró otro enterrado con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana. Esta vez, el descubrimiento fue excepcionalmente singular. El grupo de arqueólogos que encontró la momia tuvo la suerte de hallar no solo 2 sarcófagos, sino también uno que permanecía completamente sellado e indemne. Los 2 primeros, que ya habían sido saqueados por ladrones de tumbas, aún contenían 2 cuerpos humanos con la extraña lengua dorada, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La primera tumba estaba segura y contenía varias reliquias antiguas asombrosas, como ataúdes de piedra caliza intactos y momias con la lengua de oro. Muchos creen que las lenguas reales fueron probablemente retiradas durante el proceso de embalsamamiento por los antiguos embalsamadores egipcios que pensaban que las joyas permitían a los muertos comunicarse con el señor egipcio del inframundo, Osiris. Los antiguos egipcios creían que Osiris gobernaba el inframundo y juzgaba las almas de los espíritus que entraban en él. Por eso pensaban que tener la capacidad de hablar con este dios y pedirle clemencia ayudaría a la gente a entrar con éxito en la otra vida. Esto da una pista sobre las antiguas creencias religiosas, ya que los arqueólogos esperan identificar aún más increíbles riquezas antiguas enterradas en estas rocas en los próximos años. Continúan sus excavaciones en el yacimiento de Cuaisna, que llevan más de 25 años para poder comprender mejor los artefactos desconocidos. Número 6. La ciudad dorada perdida. Un arqueólogo inglés, Howard Carter, entró en 1922 en la cámara funeraria sellada de Tebas, Egipto, donde descubrió al rey Tutankamón, antiguo soberano egipcio, momificado en oro. Poco sabíamos que esto es solo el principio. En septiembre de 2020, un equipo de arqueólogos comenzó las excavaciones en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes. A las pocas semanas de excavación, descubrieron formaciones de ladrillos de barro que aparecían en todas direcciones y estaban rodeadas por un distintivo muro en zigzag de unos 9 pies de altura en algunas zonas. Esto fue identificado como la antigua ciudad perdida, conocida como Aten, o la ciudad dorada perdida. Aunque aún no se ha determinado el tamaño de la ciudad, su datación está clara gracias a los jeroglíficos de diversos objetos encontrados junto a ella. Por ejemplo, en una vasija que contenía 2 galones de carne hervida, estaba inscrito el año 37, la época de Amenhotep, el faraón más poderoso del Tercer Egipto. Los arqueólogos también descubrieron objetos rituales como escarabajos, amuletos de escarabajos, ladrillos, vasijas, cerámica de colores y adobes con el sello real de Amenhotep. Selena Ikram identificó la ciudad dorada perdida como la versión egipcia de Pompeya, una sofisticada ciudad romana hallada en la región de la Campania, al sur de Italia. El diseño arquitectónico de este yacimiento muestra dónde podrían haber vivido los trabajadores, una panadería y elementos de cocina relacionados con la producción de metal y vidrio, edificios que parecen relacionados con la administración e incluso un cementerio lleno de tumbas excavadas en la roca. Número 5. La estatua de Diorita de Khafra. El Museo Egipcio de El Cairo tiene muchas esculturas antiguas expuestas al público. Una de ellas es la estatua de Khafra, también conocida como Khafre entronizado. Esta estatua está hecha de anortesita bonita, una piedra valiosa, extremadamente dura y oscura. En 1860, Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias, encontró la estatua enterrada en una fosa excavada bajo el suelo del templo del Valle de Khafra. La estatua fue registrada como el objeto número 14 del catálogo del Museo del Cairo. Sin embargo, como una de las esculturas más importantes e icónicas que se conservan del antiguo Egipto, representa al faraón de la cuarta dinastía Khafre, sentado en un trono con patas de león. Khafra está sentado en lo alto del trono, mirando por encima y más allá de cualquiera que lo mire. Gesticula con el puño cerrado y la mano abierta. El retrato del rey muestra 2 protecciones divinas. Un tocado de Neem con una ureas o cobra representa a Wayet, la diosa protectora del Bajo Egipto. Los laterales del trono estaban decorados con el semitawi, un símbolo que unía el Alto y el Bajo Egipto. Estos lados contenían jeroglíficos que describían el deber del rey y unían las partes políticas del antiguo Egipto. Además,
Un halcón extiende sus alas para abrazar la parte posterior del tocado del rey. Emblema del dios Horus. Se trata de otra deidad protectora a menudo asociada directamente con el rey vivo que reside en el Alto Egipto. Esta estatua marcó no solo un punto álgido en la capacidad de fabricación de los antiguos egipcios, sino también en la destreza técnica. Mezclando idealismo y naturalismo en una variedad de piedras como la cuarcita, la caliza y la huaca gris, la estatuaria de Khafra siguió influyendo en las imágenes reales, sobre todo porque retrata la conexión entre el faraón y lo divino. Los hallazgos actuales siguen relacionando esta estatua con la postura política moderna de los egipcios. Número 4. Foso de manos gigantes. En la época en que los hicsos, un pueblo que se cree originario del norte de Canaán, controlaban parte de Egipto y tenían su capital en Avaricia, localidad conocida hoy como Tel el Daba, los jaicos, que residían en esta región desde hacía más de 3.600 años, hicieron del rey Khayán su gobernante. Fue durante el régimen del rey Khayán cuando se encontraron manos enterradas en la arena, aunque no se sabía nada en concreto sobre esta práctica hasta que en 2011 un equipo de arqueólogos excavó el palacio de Khayán y desenterró esqueletos de 16 manos humanas enterradas en 4 fosas. En 2 de las fosas se descubrieron manos derechas rotas a la entrada del palacio Hyksos. Se cree que estas manos eran algún tipo de regalo entregado al rey o a su subordinado a cambio de oro. Las 2 últimas fosas, construidas en un espacio exterior del palacio, contenían las 14 manos restantes. Lo que es más intrigante es que estas patas gigantes no incluyen manos izquierdas, solo las manos derechas fueron cortadas y enterradas en la arena. Manfred Bittak, director de proyecto y de campo de las excavaciones, explicó que cada fosa que contenía esas manos significaba cosas diferentes. Aunque es la primera vez que se encuentran pruebas arqueológicas de la práctica de la amputación de la mano derecha, muchos investigadores creen que esta práctica va en contra de lo que sabemos sobre la escritura y el arte del antiguo Egipto, un texto en el que un soldado suele presentar la mano derecha amputada de un enemigo a sus superiores a cambio de oro. Los científicos no están seguros de quién inició esta truculenta tradición. No se han encontrado registros de esta práctica en la patria de los Hyksos, en el norte de Canaán. Quizá pudieron recoger la tradición egipcia o pudo originarse en otro lugar. Muchos recurren ahora a la paleta egipcia de Narmer en busca de una explicación. Este objeto, que data de hace unos 5.000 años, permitió conocer el espantoso trato que recibían los prisioneros en el antiguo Egipto. Este puede ser el origen del corte de las manos derechas. Número 3. El rollo de papiro. Se despliega los misterios del pasado. El rollo de papiro atrae con sus delicadas fibras, preservando la sabiduría y la historia antiguas, encontrado en uno de los 250 ataúdes de Saqqara. Los arqueólogos egipcios han encontrado ahora otra reliquia en la misma necrópolis. Esta vez, no se trata de un cráneo embalsamado, sino de un pergamino descubierto en 2022 en el interior de una tumba cercana a la pirámide esteparia de Djoser, el edificio de piedra colosal más antiguo de Egipto. Este antiguo pergamino tiene más de 2.000 años. Los arqueólogos creyeron inicialmente que el documento antiguo medía 29 pies de largo, hasta que se concluyó que era un monumento escrito de 52 pies de largo. Esta antigüedad, descrita como el primer descubrimiento de este tipo, se encontró enrollada en un sarcófago perteneciente a Amosi, cuyo nombre se mencionaba 260 veces a lo largo del enorme documento. El libro contenía declaraciones y conjuros del libro faraónico de los muertos. Eso suena espeluznante, pero eso no es todo. También contenía representaciones de Osiris, el antiguo dios egipcio del inframundo. El pergamino está escrito con tintas negra y roja, y en hierratic, una cursiva utilizada por los antiguos egipcios. Número 2. La estatua gigante de Ramsés II. En el corazón del desierto se alza un colosal guardián. Contemplen el esplendor monumental de la estatua de Ramsés II. El coloso de Ramsés descansaba entre las ruinas de la antigua Memphis, en la orilla oeste del Nilo, a unos 40 kilómetros en medio de un barrio moderno y concurrido de clase media al sur de El Cairo, desde hace más de 113 años. Representando al poderoso faraón de la dinastía 19, esta colosal estatua, abandonada en las arenas durante décadas, fue redescubierta en una expedición que comenzó en 2012, una expedición realizada por un equipo de arqueólogos internacionales dirigidos por Dietrich Raue, de la Universidad de Leipzig. Descubrieron que gran parte del complejo del templo de la antigua Heliópolis donde se hallaba la estatua había sido destruido en la época grecorromana, así que cuando esta estatua se encontró rota en 6 pedazos, no fue una sorpresa para
para muchos arqueólogos. Una de las estatuas tenía una altura de 26 pies y estaba hecha de una piedra dura y única conocida como quartzita. Los investigadores pudieron encontrar el busto de la estatua de Ramses, así como la parte inferior de la cabeza. Aunque no hay inscripciones en la estatua, inicialmente se identificó como perteneciente a Ramses II, ya que se ha encontrado cerca de la puerta de un templo dedicado a él. También conocido como Ramsés el Grande, se creía que la estatua le representaba. Los investigadores han descubierto además la parte superior de la maciza piedra caliza de Ramses. Aunque aún no se han encontrado todas sus partes, los expertos esperan descubrir más para su restauración. Además, la excavación también descubrió una sección de 31 pulgadas de una estatua de piedra caliza de tamaño natural del nieto de Ramsés II, Seti II, el quinto faraón de la 19 dinastía de Egipto. Número 1. 40 momias ocultas en el desierto. Perdidas bajo las arenas movedizas del tiempo, surge un descubrimiento sorprendente. 40 momias sepultadas en el abrazo del desierto desvelan sus historias jamás contadas. Fue en 2019, gracias a una misión conjunta con el Centro de Investigación de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Minya, cuando los arqueólogos egipcios descubrieron una tumba que contenía 40 momias de la época ptolemaica. Desde el año 3023 a.C. hasta el 30 a.C., los restos embalsamados fueron descubiertos a 260 kilómetros del Cairo, dentro de 4 cámaras funerarias de 9 metros de profundidad, en el yacimiento arqueológico de Tuna al-Gabel, en Minya. Las cámaras fueron excavadas en la roca y pertenecían a cierta familia de clase media. Cuando se encontraron estas momias, entre ellas había 12 niños y 6 animales, mientras que el resto eran adultos de ambos sexos. Unos pocos estaban envueltos en lino y decorados con escritura demótica, una antigua escritura egipcia. Otros fueron colocados en ataúdes de arcilla o sarcófagos de madera. También se desenterraron cerámicas, papiros y vistosos estuches de momias. Aunque estas momias impecablemente conservadas fueron descubiertas en un estrecho agujero, los investigadores creen que aún quedan más por encontrar. Esperamos que haya disfrutado de este vídeo. Hasta la próxima.